Muchísimas gracias por estar acá eh, y compartir con nosotros este vagón que nos ha llevado, bueno, como dice Nancy allí, ¿no? Necesariamente al lugar del recuerdo, al lugar de la infancia. Eh, Oficio en este caso como editor del libro. Eh, la Ediciones León tiene 3 años solamente y ha publicado una veintena de libros, casi 30. Y bueno, cuando Nancy me trae los originales, este libro habría sido un poquito más voluminoso, pero empezamos a ver que algunos cuentos o algún trabajo un poco más extenso que se publicaron en su conjunto merecían otro tratamiento. Un tratamiento diferente en cuanto a que si quedaban en una sintagmática, en una cadena de cuentos, se perdían porque tenían algunos valores eh, y alguna estética, ¿no? En cuanto a la composición estilística, diferente a estos que constituyen una unidad. Estos cuentos realmente son un grupo que, eh, como se dice en el prólogo, ¿no? Es decir, cada uno parece ser una estación donde uno se detiene en el momento histórico, pero eh, es un solo trayecto, en definitiva. Entonces, en ese trayecto es que se logra una unidad muy fuerte desde el punto de vista estilístico y muy fuerte desde el punto de vista creativo. El libro está alejado de retruécanos y de barroquismos. Eh, yo creo que Nancy en este libro se presenta como ella es, con la sencillez meridiana que la caracteriza, ¿no? Y eso precisamente es uno de los elementos de mayor profundidad que podemos encontrar en la narrativa actual, ¿sí? Porque se aleja de las modas. Si tuviésemos que clasificar a Nancy, no lo podríamos hacer porque es absolutamente sui generis. Y eso genera un estado de complicidad con el lector. O sea, el lector se siente realmente convocado a ese trayecto por el pasado. Y bueno, más allá, poco a poco vamos a ir hablando sobre el libro. Quería hacerle algunas preguntas a Nancy. Esto no está preparado, así que se puede asustar. ¿Me asustó? Sí, no. Dale, estoy preparada, dale. Lo primero que pregunto es ¿por qué escribís? ¿No? Y algo habías contestado ahí, pero creo que amerita una respuesta más amplia. Es parte, creo que, de un camino que hice sin darme cuenta al principio y que fui primero sintiendo. A veces creo que, sobre todo en la vida adulta, racionalizamos todo y queremos como controlar todo y queremos como saber hacia qué ruta vamos, cómo lo vamos a hacer, planificamos, queremos como todo resolverlo. Y yo empecé a escribir desde muy pequeña, empecé a escribir desde los 12 años, 13 años y empecé primero sintiendo la música, que es otro tipo de, ¿verdad? De forma de ir escribiendo también, pero a través de la música, y después encontrándome con lectura y después animándome a mis primeros versos. Empecé con poesía, que si hoy le tengo que decir a esa niña, empezaste con poesía, que atrevía en el sentido, ¿verdad? Que es un género bastante complejo, pero que en realidad a mí me nació empezar por ahí como un juego, ¿no? Como lo hace un niño, de hecho. Y en principio era eso, era un juego, el encontrarse, el poder decir, el poder expresar en palabras de repente cosas que estaba viviendo y no entendía, o quizás sí comprendía, pero no me sentía como comprendida,
o contenida en un círculo, ni siquiera de repente hasta estamos hablando de una adolescencia, ¿no? Como pasan nuestros adolescentes también hoy por hoy, que es otra adolescencia y nuestra adolescencia fue otra con distintas generaciones, pero que en realidad tiene un poco de eso, de primero el hecho de no olvidarnos de sentir, de poder transmitir a través de la palabra, pero que ese que yo siempre hablo del proceso creativo del escritor, pero que en realidad es el proceso creativo de cualquier persona, sea un artista, ¿verdad? Que de hecho todos somos artistas, o como aquel niño que a veces hemos como, eh, se ha callado un poco porque está como apagado con tanto que tienen que hacer y olvidando un poco eso del sentir y de recordar a aquel niño que juega y que crea, hablando también desde la metáfora, ¿no? Entonces, escribo porque me hace bien, escribo porque me hace feliz, pero escribo porque además siento que puedo trazar un puente para las demás personas y recordarles que todos podemos hacerlo. Yo lo llamo escribir, quizás alguien llame pintar, otro lo llame crear a partir desde otro lugar, un carpintero, ¿no? Estamos hablando de que todos podemos construir desde un lugar donde podemos ser completamente felices con ese sentir que lo traemos innato desde que nacemos y que todos tenemos un talento, una posibilidad, un servicio, una vocación, pongan el nombre que ustedes quieran, cada uno seguramente les resuena, y que es como un gran llamado a hacer lo que vinimos a hacer, en definitiva, felices. Bueno, el hecho de que hayas empezado por poesía, de hecho mismo, ¿no? Porque por muchos momentos, digo, no son cuestiones esporádicas, sino que es una prosa poética que se sostiene, aparecen imágenes que son más propias de la poesía que de la narrativa, ¿no? ¿Ese vínculo vos lo notás o es algo que un crítico podría ver? Sí, ni que hablar. Yo contaba, de hecho, hace menos de una semana atrás, que cuando yo estoy en ese proceso de escribir, en ese proceso creativo, capaz que antes lo sabía, pero creo que ahora logré racionalizar lo que es un montón, que empiezo a escribir y no me doy cuenta y como que me aíslo de todo y como es que es un momento en donde yo encuentro que deja de hacer ruido el mundo. Y sí, en este libro no está desligado de la poesía, de hecho creo que es una forma de que uno tiene, que ha construido sus mundos posibles, que también es algo que reitero mucho para ejemplificar, y que sí, que no está desligado, que creo que es todo construcción. Bueno, de hecho son puentes, acá hablamos de vagones, pero podemos hablar, ¿no? De distintas, las habitaciones de nuestro mundo y cuántas habitaciones recorremos, nuestra psique, yo qué sé, podría seguir, pero digo, un poco va a ejemplificar lo que vos me estás preguntando, ¿no? ¿Y cuando no sale la escritura? Sabes que cuando me pasa lo de los bloqueos creativos entiendo que sí, creo que se apoderó el ruido y eso lo entendí también hace poco porque de hecho este año yo sufrí literal un bloqueo creativo enorme. Estaba de hecho, con uno de los relatos que sacamos acá, que seguí la sugerencia que me hiciste, de que es una novela, ni que hablar, que estoy trabajando y sentí en un momento que estaba súper bloqueada y tenía mucho ruido en mi cabeza, mucho ruido en mi cabeza, de todas las cosas que tenía que hacer, abrumada con tanta cosa, entonces hay que permitirse las pausas, a veces uno no se permite. Entonces, a veces no sale, ¿no? Por más que uno quiera escribir. Pero sabes que cuando te las permitís, o sea, eso es muy personal, también lo aprendí este año, es que está bueno compartirlo, porque si no tiene ningún sentido. Cuando te permitís esa pausa, empieza a fluir de nuevo. Lo tengo que escribir y es ahí, y en ese momento. En su momento cuando yo escribía, te estoy hablando para atrás, que escribía muchísimo y no tenía un lugar de repente como para sentarme por las situaciones de la vida, ¿no? Que estaba con mucho movimiento. En 20 años yo tengo un montón de libretitas en donde en cualquier lugar tenés una idea, te puedes sentar de repente en una laptop, te puedes sentar bueno, tenés otras cosas que antes no había. Y esa niña que está representada allí observa el mundo con una candidez absoluta, ¿no? Y ¿por qué? ¿Por qué esa candidez? Si te referís al cuaderno de los sueños, sí, por es ejemplo. Frágil, es inocente, cree que, o sea, que todo es posible,
está convencida de que Sí. si trabaja para lograrlo lo va a poder hacer, y el mundo de los adultos a veces le dice lo contrario o la realidad que vivencia, pero sin embargo tiene una fe ciega que no tiene explicación porque está sintiendo y no razonando de que eso es posible. Uh-huh. Y en definitiva hay dos mundos contrastados, porque fíjate que la abuela todo lo que aprende cuando escucha a esa niña y tiene que ceder de alguna manera y le tiene que dar un... Bueno, no vamos a spoilear el cuento, pero... La pregunta quizá sea, o la que sigue, Sí. es si Nancy es esa abuela también. Todos en algún momento somos la abuela y en algún momento somos la niña. Y creo que todos en algún momento pasamos por distintas etapas y de hecho decimos, bueno, yo ya no soy de repente la visión que tiene la abuela en ese cuento, ¿verdad? Pero en algún momento dejaste de ser esa abuela y en algún punto volviste a ser esa abuela. Porque tenés como distintas situaciones que como que te interpelan y que te llevan a situaciones en donde vos tenés que seguir aprendiendo desde ese lugar. Hay un sentido épico también en ese cuento, ¿no? Sí. Está muy bien. ¿Y qué motiva a escribir? Porque por ahí hay un cuento de gatos. Ah, sí. Y vos tenés gatos. Tengo gatos, son mis gatos todavía. Sí, sí. Son mis gatos. Sí. Bueno, eso en realidad, los gatos, de hecho, ese cuento, ¿te acordás que yo en un momento dije, ese cuento vamos a sacarlo? Y resulta que les cuento, ese cuento a los niños les funciona. encantó. No te imaginabas que iba a llegar a Salto. Y de repente Salto en Pueblo de la Valleja y los niños estaban dibujando gatos y sí, y fue hermoso, realmente tremendo feedback, súper agradecida, o sea, lo que te llena el corazón, lo que te da una evolución tremenda. Los estudiantes de primer año del liceo fueron a leer, o sea, La Garra de los Felinos, a la escuelita, y la escuelita después me manda una foto, tipo un mural, y eso es como para poner un cuadro. Todos los gatos, ¿no? Teo, Carlota, porque se llaman así mis gatos, de verdad, o sea, eso sí es autorreferencial, ¿no? Y o sea, y mostrando, ¿verdad? O sea, y preguntando. Después también en la escuela 20 de cerca de José Pero Varela, que me crié ahí, soy de 33, y eran 3 niños, y esas cosas que vos decís, a esos lugares hay que llegar, ¿no? Y tenía audios de la maestra que me contaba un poco lo que los niños me preguntaban, decía, y le vamos a ver, ¿y qué le vamos a preguntar? ¿Y los gatos son de verdad? ¿Y nos van a hacer una videollamada con los gatos? Ese tipo de cosas que uno no se espera, y son las más lindas, de hecho, las que no se espera, y que cuando estaba ahí tenía una chiquilina, una chiquitita, eran 3, Sebastián, el otro no me acuerdo, creo que era Ignacio, y María Pía. Y María Pía estaba en el centro, creo que no te lo conté, no te lo conté, sé. pero esto es maravilloso. No, estábamos en una videollamada, después que pasó lo de la otra videoconferencia, porque hicimos una videoconferencia también con Salto. Y cuando estaba la chiquilina estaba así, y me decía, ¿y vos sos escritora? ¿Y qué escribís? ¿Y por qué escribís? Es todo una ternura brutal. Y a un niño, como tal, no le podés contestar, yo creo, desde un tecnicismo. Hay una ternura especial. Sí. Te hace, sí o sí, conectarte con tu niño interior. No tenés vuelta. Si no te querías, ese niño te está enseñando. Y ahí también tenés el puente de aprendizaje. Entonces, fue más lo que yo aprendí y digamos, todo lo que me dio esa niña, esos niños, lo que yo de repente sentí que le pude aportar, ¿no? Bueno, maravilloso, ¿no? O sea, como re emocionante, como tremendo año con todas esas cosas, todavía estoy entendiendo, no sé. Claro, entonces los elementos cotidianos es lo que te lleva a escribir. Sí, de hecho, creo que en algún punto Felisberto tocó mi fibra. Sí, Felisberto Hernández es parte de una etapa grande. Todos tenemos de mi vida. un referente, por supuesto. Creo que esta prosa que vos hacés se perfila más hacia algún trabajo de Juana, por ejemplo, ¿no? Pero y no de Felisberto, pero está buenísimo que lo tengas como referente, por supuesto, ¿no? Sí. Entonces, partiendo de cosas cotidianas, llegás a una escritura, ¿no? ¿Cuándo decís esto está para mostrar? A veces lleva tiempo, queda sentado mucho tiempo, y a veces digo, ya está.
¿Y en el caso particular de estos cuentos? Me llevó como 10 años. 10 años. Y tengo más, ¿eh? En ese tiempo yo tuve, mi vida fue un carrusel de emociones lindas y no tan lindas, la vida misma. Sí, sí. Y fui escribiendo poesía, porque realmente poesía era todo el tiempo, estaba todo el tiempo escribiendo. Era como, en un momento yo creo que fue mi paracaídas, ¿no? Y estaba haciendo demasiadas cosas y fue mi cable a tierra en ese sentido, escribir. No se sabía bien muy bien para qué y después entendí con el tiempo que eso está bien. Escribís y después averiguás para qué. Y fui escribiendo cuentos y fui haciendo relatos, o sea, lo fui dejando. Pero claro, llegó un momento en donde vos, un día, bueno, mira, esto pasó que un día estaba en mi casa con todas esas cajas y cajas que tengo, y estaba con un montón de notas y trabajando y no sé qué, y me encuentro con un cuaderno enorme de relatos y cosas. Digo, y estaba acá y yo, ¿por qué no hago nada con esto todavía? Y fue como, y ahora mismo, y tengo que hacer algo. Y empecé a ordenar, y como otra vez, como jugando, mirando, y además como reencontrándote, porque muchas veces vos escribís algo, lo dejás, lo estacionás, pasa el tiempo, un mes, 2, 3, un año, 2, 5, yo qué sé, y vas después de decir, yo escribí esto, porque a veces te pasa eso, y a veces es fascinante, y a veces no, pero a mí me pasó que esto puede tener salida. Y hay un autor que se llama Austin Kleon, que es muy actual, entre otros, que dice, siempre tiene tu libretita de ideas, porque cuando estés ahogado, esa libretita de ideas te va a rescatar. Y yo sentí eso en ese momento. Dije, esto no está para publicar, pero esto lo tengo que trabajar, esto lo tengo que potenciar. Y lo tengo que potenciar porque yo quiero hacerlo y porque ahora es el momento, no porque por buscar una validación de repente o algo, que si llega y traza puentes para otros ¿no? Y se resignifica. Bien, sí. Te decía, cuando ya está pronto, que te conforme a vos, ¿no? Ahora veo que pasás del trancazo a la ansiedad y ese vaivén, ¿cómo se lleva? Y lo llevo. Me acepto. Algún momento, viste, que uno es parte de mi ser. Acepto, hay que perdonarse también. Sí, un poco. ¿Querés leer algo? Bueno, un viaje inesperado. Sentirse la paz de los recuerdos que una vez fueron los forjadores de nuestra fortaleza posterior. Así fue la imagen feliz e inmortalizada que vi en sus ojos cuando sonreía sin cesar con sus tías madres. Un viaje a Melo. La señora y su marido nos llevaban en su camioneta para recorrer la ciudad. Una ciudad que, al parecer, había cambiado con el correr de los años. Mientras escuchaba las risas, el cansancio de unas inolvidables y movilizadoras vacaciones, el mundo pareció detenerse un instante. Sonreí mirando por la ventanilla y supe que aquello solo podía ser la felicidad. La señora hablaba con sus sobrinos sobre la infancia y los quehaceres de una madre y una abuela muy querida e inmortalizada en el tiempo. El tío, atento al tránsito, escuchaba y metía la cuchara de vez en cuando. Entonces el nieto dijo, «Mirá, por allá íbamos a lo de Pacheco», haciendo referencia al lechero. ¡Pah! Increíble, ¿cómo creció esto? Hace añares. Mientras tanto, yo me había quedado como una sinapsis del tiempo, estaciada en algún sitio desconocido, casi como si hubiese conocido a doña Iracema. Pasamos por el barrio Caltieri. Si me preguntan de dónde salió esa nomenclatura, debo decir que no tengo idea, así como tampoco entiendo la extrañeza del nombre. Proseguí escuchando a la tía, que hablaba ahora de la casa en donde creció, a quienes se las había vendido y de sus mejores recuerdos. El barrio Murguía también fue otro que mencionaron. Lo que no supe es si se llamaba así por el escritor. No quise preguntar. Estaba observando cómo aquel sobrino hablaba con su madre tía, recomponiendo el recuerdo de sus abuelos en la descendencia. Es que cuando vibra la felicidad de un niño, no importa si en el exterior ves a un adulto. Allí podías quedarte en el tiempo, puesto que era algo así como que no había pasado. Y de hecho, en Melo, el reloj podía mentirte. Las horas eran interminables, el aire distinto. Al sentarnos a tomar mate por la mañana o la tardecita, en cada palabra, la sonrisa de Iracema en Luján, María y José, o cuando llamaban a merendar con aroma a campo y a hogar, casi como el recuerdo inmortal de otra infancia, la mía también, con las malteadas de mi abuela y el dulce de membrillo. «Vamos a merendar algo, gurises», decía. «En esta casa no hay mucho, pero lo que hay se comparte. De hecho, soy rica porque para lo que yo tenía cuando empecé, lo tengo todo. Nada más le puedo pedir a la vida.
María, la otra tía, se apareció con el mate, hablando de la elección de la reina y de la monotonía del pueblo. Recuerdo una patente y conmovedora convicción que pronunció: mis hijos primero, después yo. Me quedé pensando hasta dónde puede llegar el amor de una madre para anteponer a otro ante sí misma. Me quedó el pecho hundido y el alma pensante. Quizás pueda entender eso el día que sea madre. Quizás eso es lo que hace una madre. Recordé a mi tía cuando tuvo cáncer y me dijo, cuando apenas yo era una gurisa: tengo que sanar porque mi hijo de 3 años necesita una madre. En ese momento no entendía, pero sí me dolía saber que mi madrina estaba enferma. Lo supe exactamente cuando me mostró con vergüenza la peluca y cuando me expuso su relleno de sostén por el seno extirpado. Era el trofeo de la lucha que estaba padeciendo. Más allá del estigma, ella, Ed, estaba viva y ante tanta valentía se lo transmitía a la única mujer de la familia, casi como un legado. Entonces, mientras tía María seguía hablando de la vida y de las nanas propias de la edad, otra vez me quedé estaciada en la máquina del tiempo. Mi madrina me decía siempre que la valentía tenía una cuota importante de miedo y que los sueños había que trabajarlos con convicción. De repente supe que estaba donde tenía que estar, casi como una película que se reproduce frente a nuestros ojos, acompañando y sanando lo que una vez no se pudo, por un reloj descompuesto lleno de rencor y heridas. Quizás el botín de aquella casa no tenía vendajes y gasas suficientes para las cicatrices que en aquellos días sentí que podían empezar a cerrar. Dionisio era un hombre bueno, según me cuentan. Vitiño se quedó con él en las vacaciones de julio. Había viajado de Rivera a Melo para verlo, y una tarde sobre las 4, los tíos quisieron ir al parque Rivera, pero el abuelo no quiso. Quizás ya sabía en su interior que era la hora de la despedida. Vitiño también lo supo y decidió quedarse con su abuelo. Aquella vez fue la última vez en que su nieto pudo tomar mate con él. Bajo la sombra de la parra de uvas, que según supe hasta el día de hoy, sigue dando uvas dulces como el primer día. Dice el tío José que cuando hay seca, la cosa se pone más dulce y viene con más fuerza. ¿Qué decir del tío José? Me encariñé con él al saber que era carpintero. Desde pequeña amé crear, hacer, deshacer, construir. De algún modo siempre estuve construyendo. A veces construías paredes invisibles para no salir más herida, y otras mundos posibles donde mamá me quisiera. A Vitiño le pasó lo mismo. Por eso lo entiendo tanto cuando no se permite llorar y se arma una coraza como si fuera indestructible. La verdad, ya sabe que en mis brazos puede estar seguro. Es lo mismo a la inversa. El mate del tío José fue maravilloso. Me trajo a la memoria los mejores mates con mi padre. Cuando supo que me gustaba el romero, se fue expresamente a la cocina a preparar otro amargo. Y ahí empezó la cebada. Y qué decir del humor sano que manifestaba. Allá escuchabas con amor y respeto la felicidad del 50 aniversario y el "diga señora" del tío José. Fue entonces cuando Vitiño, con alegría y emoción, miraba como el legado de sus abuelos, contrario al recuerdo maldito de la muerte que se los había llevado, había podido sobrevivir y mantenerse los buenos valores de su familia. Supo entonces que ahora era su legado y responsabilidad continuar la palabra y el anclaje de los buenos momentos de su descendencia. Yo lo miraba construir y desconstruir cada espacio con su mirada. A veces esa es la magia del silencio, en donde por suerte el abecedario se vuelve insuficiente. La lluvia hizo el resto y empezó a lavar la vereda, levantando la humedad y dando paso a un nuevo amanecer. Gracias. La verdad que ese yo que enuncia está mirando y creando una realidad alrededor suyo. Nos conmueve a todos, ¿no? Yo creo que haya una conmoción. El lector se emocione junto con el narrador y la verdad que es muy emocionante, realmente. Sí. Muy bien. Bueno, después el prólogo lo hizo Nández y la verdad que lo que hace Nández está muy bueno porque resume en forma crítica cada uno de los cuentos y le da, sin anticipar ninguna resolución, líneas de lectura al lector. Y bueno, después volvemos a lo de los gatos que lo interpreta como una alegoría, esos dos felinos que se pelean, de dos posibles países, personas. La verdad que está muy bien la interpretación que hace. Y la resolución de la pelea, ¿cuál es? Que los conflictos se deben resolver. No puede quedar por allí eso, ¿no? No, no, para nada.
¿Querés que lea? Me parece, o el de la niña con la abuela. Bueno, el cuaderno de los sueños. La noche en que toda la casa dormía, la niña permanecía despierta, escuchando Radio Montecarlo en su pequeña radio a pilas, que a menudo tenía poca señal. Afuera el invierno era crudo, pero en su cama apenas se notaba el frío. Su padre había puesto un ladrillo caliente bajo las sábanas y había arreglado la cama que tenía una tabla rota colocando un bloque debajo para sostenerla. El colchón de apenas 4 centímetros no era gran cosa, pero mantenía la ilusión de que quizás el próximo invierno la abuela ermitaña se acordara de comprarle algún regalo. Por las noches la niña escuchaba la radio con el volumen bajo, en la capital. Decían, pronto llegaría un grupo de cantantes a ofrecer un recital en el Teatro Solís, como parte de una extensa agenda por la Feria del Libro. Las palabras de la locutora hacían volar su imaginación, llevándola lejos de aquel pueblo sin oportunidades, hacia ese Montevideo lleno de eventos culturales que nunca había visto. A la mañana siguiente el primer sonido que la despertaba era el crujir de las chancletas de su padre al cruzar hacia el baño. Aún era de noche, pero ya se podía escuchar el agua del mate y el silbido constante de la caldera hirviendo. A pesar del frío, Carlos, su padre, siempre abría la puerta trasera de la casa, diciendo que tenía que entrar el aire y que el solcito de la mañana ayudaría. Se sentaba a tomar mate en una silla plegable mientras sus hijos dormían hasta las 7, si era día escolar. Luego preparaba el desayuno, leche con pan y membrillo, o queso, o a veces nada. Algunas veces había mermelada casera, que hacía siguiendo las recetas de un programa de cocina. Cuando había pan casero y era del día, aquello era un festín, pero si no, había que comerlo duro sin quejas. La radio de la abuela funcionaba con poca pila, por lo que la niña la cuidaba hasta la noche, cuando podía escuchar a un tipo de la capital hablar de los eventos culturales. Vivir en ese mundo imaginado, lejos de su realidad, era su refugio. A los 8 años ya sabía cómo inventarse historias para soportar la tristeza de ser una niña huérfana, mientras otros niños tenían padres y familias convencionales. La abuela creyó conveniente regalarme la radio, recordaba la niña. Además, le había comprado un paquete extra de pilas grandes para que no se quedara sin poder escucharla. En su mundo imposible, pero posible, la niña se iba temprano a la cama, solo para disfrutar de la radio. Un día, en medio de su escucha nocturna, se topó con una tertulia literaria, aunque no sabía bien qué significaba aquello. Las pausas musicales estaban adornadas con melodías de Beethoven, aunque en ese entonces no sabía quién era. Poco tiempo después, como si guardara un secreto preciado, le confesó a su abuela: «Abuela, estoy muy contenta con la radio que me regalaste, aunque a veces las pilas no duran mucho». Una tarde, mientras la niña jugaba en el patio, observó a su abuela con curiosidad. La abuela, robusta y fuerte, con una piel cobriza y llena de arrugas que parecían mapas de todo lo que había vivido, estaba cortando hojas de palmera con unas tijeras grandes. Sus manos eran largas y firmes y sus uñas inquebrantables. Cualquier rastro de belleza juvenil aún se adivinaba en sus rasgos, pero ahora era una mujer rígida, dura y llena de miedos. A pesar de su fachada fuerte, la niña sabía que se encomendaba a la Virgen todas las noches. «Abuela», dijo la niña de repente, «¿vos fuiste alguna vez a Montevideo?». La abuela levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. «¿Qué tal es vivir allá?», continuó la niña con profunda curiosidad. «Acá solo conozco gallinas y andar en bicicleta». La abuela resopló y volvió a centrarse en las hojas de palmera. «Montevideo es para la gente con plata, gurisa. Nosotros no tenemos nada que ver con esa vida», dijo, mientras seguía cortando las hojas con precisión. «Cuando yo diga corta, vos decís corta», ordenó, mientras sostenía la tijera en alto. «Corta», repitió la niña, obediente. La abuela seguía con su tarea en silencio, pero la niña no podía dejar de pensar en las palabras de su abuela. Unos minutos después, mientras observaba las manos hábiles de su abuela, la niña preguntó con timidez: «Abuela, ¿vos crees que la vida de la gente con plata es diferente solo porque tienen plata? ¿No será que si lo escribimos en un papel podría ser distinto?». La abuela se detuvo, observándola con una mezcla de extrañeza y algo de cariño. La niña tenía una manera de formular preguntas que sacudía su rutina. «¿Qué querés decir, gurisa?», preguntó la abuela sin soltar la hoja que tenía entre las manos. «No sé, abuela», la niña titubeó. «Pienso que tal vez, si pudiéramos escribirlo todo de otra manera, la realidad no tendría que ser tan distinta para los pobres. Como si al ponerlo en un cuaderno
pudiéramos inventar algo mejor, algo que vaya más allá del jardín con las gallinas. Este lugar es hermoso, pero me pregunto si podríamos soñar más allá de esto. La abuela la miró en silencio durante un largo rato. Sus ojos oscuros llenos de historias parecían sopesar las palabras de la niña. Finalmente dejó escapar un suspiro y se levantó lentamente, caminando hacia una vieja cómoda de madera. De uno de los cajones sacó un cuaderno polvoriento de tapas marrones y gastadas. «Este cuaderno está casi en blanco», dijo entregándoselo. «Si querés inventarte un mundo, hacelo acá, pero no esperes que cambie mucho lo que pasa afuera». La niña tomó el cuaderno con reverencia, como si fuera un tesoro. Lo abrazó contra su pecho y sonrió. «Gracias, abuela», dijo, sus ojos brillando con emoción. «Te prometo que te voy a saludar por la radio desde el Montevideo que nos inventemos». La abuela esbozó una leve sonrisa, esa que rara vez dejaba ver. Luego le tendió las tijeras otra vez, señalando las últimas hojas que quedaban por cortar. «Corta, gurisa», dijo, volviendo a su tono habitual. «Corta», repitió la niña con una sonrisa amplia, mientras su imaginación volaba, creando ese mundo nuevo que para ella era tan real como el jardín que la rodeaba. ¡Wow! Muchas emociones. Sí, imposible no conectar con el cuento, ¿no? Quiero decir algo, la saludé por la radio. No sé si alguien quiere comentar algo de lo que ha leído. Yo en realidad lo leí. A mí particularmente el que más me gusta es el de la abuela. En realidad yo soy de Montevideo, pero es imposible no ponerse en el lugar de una niña del interior imaginando esas cosas. Y la de los gatos se la leí a Juan, pero es Juan, mi hijo de 10 años. Yo como loco, quería una gata. También algo tan típico, tan como se hace un cuento, pero está divino todo el libro, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algo? Sí, dale. ¿Cuántos cuentos hay? Y son 9. Yo quiero hacer una pregunta, la verdad que felicitaciones, y eso me olvidó también sobre épocas de infancia que pienso natural, y eso ladrillo y todo, ¿no? Fueron cosas que no vi. Pero mi pregunta es, ¿dónde se pueden adquirir esos libros? Porque yo tengo un nieto de 4 años, creo que... Sí, no sé bien cómo... Editora de León. Sí. Muchas gracias, la verdad. No, a ustedes. Creo que estamos todos como medio... con mucha emoción. Sí. ¿Tienen narrativa y poesía? Sí. ¿Combinan las dos? En este libro no. No, en este libro no. Pero Nancy sí combina las dos. ¿En este es narrativa? Hay más poesía. Bueno, te digo, va a salir para Navidad. Es lindo ver cómo lo cotidiano se enlaza como con lo fantástico, ¿no? Sí, porque creo que hay una mirada desde el corazón y sacándose el corazón y poniéndolo ahí en palabras. Uno no percibe una mirada intelectualizada de la realidad, sino totalmente emocional, ¿no? Es como una profunda sencillez. Eso, exactamente. Todo, así sabe. Y es encantadora la sencillez, lo puede leer un niño y a su vez la enorme profundidad que tiene. Así que llegue al alma, que no se conmueva, que salgan lágrimas de cosas cotidianas, sencillas de la vida, pero que Nancy va hasta la raíz, hasta el hueso. Sí. Exacto. Es eso. También eso atrae al público niño. Algo simple de leer, algo fácil. Pero Juanpi lee mucho, solo, de noche, libros y libros. Le gusta mucho leer a mi hijo, que en esta época es muy difícil. No digo que no pueda la tecnología juega, pero en el momento justo, pero es un libro que es muy fácil de entender también. Entonces es como que... Cada uno interpreta las diferentes capas de significado que tiene. Va a entender lo que él en su mundo construye, en diálogo con el texto. También importa el entorno, vivencia y tu geografía. No es lo mismo. Emocionado. Sí. Todos lloramos. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.